Que Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Hermoso todo lo que Dios está haciendo en su vida. Qué bonito es adorar al Señor. A través de la adoración también podemos sentir su presencia y nos bendice en esta tarde de bendición. Hoy hablar de un tema creo que nos va a bendecir a través de la palabra del Señor. Y bueno, Dios bendiga a todos los que están conectados en las redes sociales. Que Dios les pueda bendecir. Ahí dejen sus saludos de bendición. Y a cada uno agradecemos también la oportunidad a nuestros padres espirituales, que Dios les bendiga. Y a todo el que se conecta en este día, queremos compartir un mensaje. Y vamos rápidamente el tema es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Déjeme darle una semilla de sabiduría antes de entrar en el tema. La voluntad de Dios es poder hacer lo que Dios nos mandó a hacer. Si usted trata de ser otra persona que no es, jamás llamará la atención de Dios. Llamar la atención de Dios es hacer su voluntad. Por lo tanto, como el tema es la voluntad de Dios, la voluntad de Dios no es la nuestra. La voluntad de Dios es su voluntad. Por eso usted tiene que tener el control, porque Dios tiene que encontrar en nosotros su designio. Usted tiene que encontrar su autoridad y mantenerse bajo una autoridad. La voluntad de Dios es mantenerse bajo una autoridad. Todo lo que Dios creó se sujeta a algo. ¿Para qué? Para que funcione, para que crezca y para que prospere. Lo digo de nuevo. Todo lo que Dios creó lo hizo para que se sujete a algo. Cuando algo se sujeta, entonces funciona, crece y prospera. Todo lo que Dios creó, lo creó para sujetarse a algo. Así usted va a funcionar, va a crecer y va a prosperar. Dios creó los peces para nadar, pero se deben de sujetar al agua. Lo digo de nuevo. Dios todo lo que hace es para estar en sujeción. Hombre y mujer que se sujeta puede crecer, puede funcionar y puede prosperar. El pez se sujeta a una ley. Esa ley no puede quitarse. El pez se sujeta a una ley del agua. Dios creó semilla para producir bosques, pero los bosques deben también de sujetarse a la tierra. Los peces, siendo que siempre están en aumento, ellos siempre se están reproduciendo. Siempre los peces están en aumento, siempre en aumento, y gobiernan las aguas. El secreto de un pez o de los peces, su éxito de multiplicación es que no se salen del agua. La voluntad de Dios es permanecer en lo que Dios nos mandó a hacer. La voluntad de Dios es que tú seas y trabajes en lo que Dios te puso, en lo que Dios te mandó a hacer. Es como un pájaro. Su ADN es volar. Un pájaro tiene la autoridad de volar. Dios dice que nos dio poder y autoridad. Dios te dio autoridad. La autoridad hace hacer un dominio de un ADN. Nosotros tenemos una autoridad de ADN en el cielo. Por eso que el pájaro sí puede volar, porque el pájaro tiene autoridad de volar. Un pájaro no tiene que orar para volar. Un pájaro no tiene que ayunar para volar. Hace lo que se le ordenó desde el cielo. Si tú haces lo correcto, tienes autoridad.
porque es la voluntad de Dios. Avanzo. Lo que Dios le dijo que haga, eso tiene que hacer. Por eso que existen leyes. Las leyes son las que nos hacen estar en la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es poder ser edificado. Un pájaro, su ley es volar. Lo repito. Un pájaro, su ley es volar. Súbete a un edificio y tírate. Y vas a encontrar la ley de gravedad. Es porque no estás capacitado para volar. Porque cada uno, Dios nos dio diferente autoridad, dominio para ejercer. Necesitamos por eso una visitación de Dios. Todos necesitamos una visitación de Dios. Cuando hay una visitación es una manifestación de Dios hacia el hombre. La visitación de Dios viene al hombre y a la mujer y se manifiesta en algo. Si tú quieres una visitación de Dios, algo va a suceder. María tuvo una visitación y quedó embarazada. Eso lo escuchó, no lo entendió. María tuvo una visitación y quedó embarazada. La visitación te porta a un embarazo espiritual, a un embarazo de revelación, a un embarazo del reino, a un embarazo de la voluntad perfecta de Dios con nosotros. Por eso que la visitación te hace producir un milagro, un llamado, un ministerio, lo que Dios quiere hacer. Por eso que en el reino siempre Dios quiere que entendamos que su misericordia permanece para siempre. Y el enemigo quiere robar la voluntad de Dios. ¿Sabe cómo lo hace? Robándote la identidad. Escuche esto. 1933. Estuve estudiando sobre los que estuvieron, los judíos en los campos nazis, cuando Hitler los llevó a esos campos nazis. Y mire qué interesante lo que les voy a enseñar. La idea de Hitler y llevarlo a los campos nazis era que ellos, aparte de que estaban prisioneros, era dañarlos emocional, psicológicamente, y la idea era para exterminar a todo judío. Les colocaban como prisioneros un uniforme de rayas y una gorra, pero lo interesante es que les colocaban un triángulo a todos y cada uno de esos triángulos era con diferentes colores. Lo interesante es que todos tenían un número. Todo prisionero en los campos nazis, Hitler ya le hacía quitar su nombre a los judíos. Les colocaba un nombre, pero por un número. Ya no se llamaban por un nombre, sino se llamaban el nombre por un número. Entonces, el enemigo quería robarle una identidad. Y después de que tanto se repite por un número, eso se hace memoria, porque un pensamiento se vuelve memoria. Entonces lo que quería hacer el enemigo es robarle la identidad del reino. Y era tanto que el que se llamaba 4 o 5, cada vez que decían el 4, él sabía que tenía que responder. Porque si lo llamaban por el nombre, lo mandaban a matar. Muchos murieron llamándose por un número. El enemigo quiere quitarte una identidad de reino, pero la perfecta voluntad de Dios es que somos hijos de Dios. Aleluya. Somos hijos de Dios. Por eso escuche esto que es importante, que la voluntad de Dios es que Él nos puso aquí para hacer algo en la tierra. Él nos puso aquí con un diseño de reino, para edificar, para bendecir, para ser útil a los demás. Un embajador es poderoso. Un embajador es más poderoso que un senador. Un embajador es más poderoso que un alcalde. Un embajador es más poderoso que un diputado. Mantenga eso. La posición poderosa es un embajador. Y la Escritura nos dice, mantenga
somos embajadores. Y la Escritura nos dice así, 2 de Corintios capítulo 5, verso 20. Por tanto, somos embajadores de Cristo. Qué tremendo. Somos embajadores de Cristo. Presbuo es del griego. Entonces, un embajador es alguien que tiene autoridad. Mire qué interesante. Por eso que la voluntad de Dios es que te puso aquí en la tierra como un embajador. Y el embajador tiene autoridad delegada del cielo. Cuando un embajador hace su juramento, que lo hace con la mano en el corazón y una mano en la Biblia, él jura cumplir su oficio. Cuando un embajador hace juramento, deja de ser una persona común. Cuando un embajador hace el juramento, ya no es una persona común. Se convierte en un país, en una nación. Ya no es una persona. Cuando Dios te llamó como embajador, porque somos embajadores de Cristo, ya no somos una persona normal. Por eso el mundo no te entiende. Porque tú eres diferente al resto. Porque tú eres un embajador de Cristo. Un embajador lo sustenta el país. A ti te sustenta el cielo. Wow. El problema es que no entendemos estos términos y perdemos el diseño del reino. Por eso autoridad significa, ahí viene la palabra exousia, derecho legal, y es un originador. Exousia, autoridad, significa que es un originador. El hombre fue hecho para la tierra, pero creado en el cielo. Y escuche, hay una historia muy interesante en Mateo capítulo 15, verso 21, y esta es la voluntad de Dios. Y dice así: saliendo Jesús desde allí, se fue a la región de Tiro, de Sidón, y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región y clamaba diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Mantengan, no le respondió palabra. 24. Y él respondió y dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Ahí está el secreto. Lo primero que vemos de esta mujer es que no tiene nombre. Esta mujer no sale su nombre, no tiene nombre, pero sí aparece su nombre. Escuche, en esta historia esta mujer no tiene nombre, pero sí tiene nombre. Avancemos. Se dio cuenta esta mujer y pedía al Señor la misericordia. Ella gritaba: Señor, ten misericordia de mí. Y seguía gritando: Señor, ten misericordia de mí. Jesús pasó de largo. O sea, Jesús no le hizo caso. Pero llega un momento, es tanto lo que ella gritaba, que los discípulos decían: Señor, despídela porque grita mucho. Escuche, el gritar tu necesidad no atrae la atención de la voluntad de Dios. Eso como que le pasó. Lo digo de nuevo. El gritar mi necesidad no atrae la atención de Dios. La necesidad no importa. No grites tu necesidad. La mujer gritaba su necesidad: Señor, ten misericordia de mí. Gritaba: ten misericordia de mí. Jesús no le hizo caso, siguió su camino. Pero cuando ella se postró y adoró, Jesús se acercó. Wow. No grites tu necesidad. Póstrate y adora. La voluntad de Dios, que cuando Él se acerca, es cuando me postro y me adoro. Postro y adoro. Me postro y adoro. No grites la necesidad, porque eso no llama la voluntad de Dios. Miren lo interesante, le decía anteriormente que esa mujer no aparece su nombre, era una mujer desconocida, era una mujer cananea.
Y ella siguió gritando, hijo de David. Pero ella aún así, con todo lo que hacía, aquí nos da una enseñanza. ¿Por qué? Porque la barrera que esta mujer tenía era que era cananea, o sea, era gentil. Jesús pertenecía al pueblo judío. Escuche, la mujer tenía una dificultad para llegar a Jesús porque era cananea, o sea, era gentil. Jesús se dirigía a su pueblo, el pueblo judío. La cultura le impedía acercarse, pero Jesús, por eso que dijo así Jesús, cuando se acercó a aquella mujer y empieza a hablar en el diálogo de acercamiento, Jesús empieza a interpretar la revelación de lo que era esa mujer. Recuerde que para los judíos, una mujer fuera del pueblo no era bien vista. ¿Por qué? Porque era gentil. Recuerde que la mujer no tenía nombre, pero sí tiene nombre. Pero la fe de esta mujer se movió. La fe de esta mujer hizo que se moviera. Ahora la mujer gentil tiene el mismo derecho, porque Dios no cambia. Dios no cambia. Era una mujer gentil. Todavía no la agarra. Era una mujer gentil. Lo que estaba diciendo Jesús, ¿por qué no le tomaba atención? ¿Por qué no le hacía el milagro rápido? ¿Por qué Jesús pasó de largo? Porque era una mujer gentil. ¿Por qué aún no era el tiempo para ella? No era el tiempo para los gentiles. Ahí estábamos nosotros. La mujer gentil nos representa a nosotros. Ella gritaba: ten misericordia de mí, pero Jesús no venía todavía a ellos. Por eso siguió su camino, no le hizo caso hasta que reconoció lo que ella hacía. Entonces, ahí viene la palabra en que Jesús se acerca a los gentiles. Por eso que ahora nosotros somos parte del pueblo de Dios, porque antes éramos gentiles. La mujer, su nombre era: tu nombre, mi nombre. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y los gentiles ahora pasamos a ser hijos de Dios. Wow. Quiero avanzar. El propósito entonces de este tema es que podamos nosotros ser de bendición. Escuchen, mantengan esto, que esto es importante. El hacer la voluntad de Dios significa que nos amemos unos a otros. Cuesta amarnos unos a otros. Y la escritura dice que el trigo y la cizaña crecen juntos. No se puede cortar, no se puede quitar. Dan ganas, sí, pero no puede. No se puede. El trigo y la cizaña crecen juntos. La cizaña, escuche, te ayuda a un crecimiento. La cizaña te ayuda a tu crecimiento. La cizaña te ayuda a tu crecimiento. La cizaña te ayuda para que tú puedas pasar de curso. Cuesta tener un amigo cizaña. Por lo general nadie se acerca a un amigo cizaña. Nadie se sienta con la hermana cizaña. Nadie va a pedir un consejo al hermano cizaño. ¿Por qué? Porque lo aislamos, porque lo evitamos, porque no es de lo que nosotros pensamos, de nuestro ideal. Pero mire lo que dice la escritura, que el Señor nos dio poder y autoridad. Él nos dio poder y autoridad. Poder es dunamis y autoridad es la palabra exousia. Entonces siempre Dios quiere mostrar un diseño de reino a través de lo que Él nos quiere hablar. Por eso que a través de esta palabra nosotros podemos entender que la cizaña, quizás tú evitas a tu hermano o a esa hermana, quizás no te entiende, pero esa cizaña tienen que crecer juntos. No se puede quitar ni a uno ni al otro, tienen que crecer juntos. No gusta, no cae bien,
pero tienen que crecer juntos, tienes que aguantarlo. Y es más, tienes que amarlo. Y es más, si es tu enemigo, tienes que bendecirlo. Qué silencio. Escucha. Tu cizaña quizás es tu cable negativo. Quizás tú eres el cable positivo y la cizaña es el cable negativo. Lo digo de nuevo para que lo recepcione tu espíritu. A ver si la agarra. Escucha. Tú eres lo positivo, el que busca, el que ora, el que ayuna, el que no se pierde en ningún programa. Y el negativo es la cizaña. Pero escuche bien. Una ampolleta, para que pueda funcionar, recuerde que Dios nos dio poder y autoridad. Dios nos dio poder. Dios nos dio poder. Una ampolleta, para que funcione, necesita dos polos, dos cables, uno positivo y el otro negativo. Ay, ¿cómo que le pasó en el aire? Una ampolleta, para que sea el poder, no necesita un solo polo positivo o un solo polo negativo, necesita los dos. Queremos poder, Dios nos dio poder, pero la cizaña te va a ayudar a que prendas, a que tengas poder. Una batería, los que tienen vehículos, quizá en una moto, en un carro, en un vehículo, también tiene dos polos. Una batería funciona con un polo positivo y un polo negativo. Sin la batería, el vehículo no parte, porque la batería es el corazón del vehículo para que se mueva. Y ahí tenemos uno negativo y otro positivo. O sea, tu hermano, tu enemigo, la cizaña, te va a ayudar para que tú seas poder. Wow. Así que acércate a una cizaña, tócalo y vas a dar poder. Wow. Avanzo. No sé cuánto me queda. Ya, avanzo. Por eso que a través de la bendición, a través de esta palabra, ya me queda poco para terminar este tema. Y quiero terminar con algo que creo que coloquen la mayor atención. Porque quiero hablarte de la voluntad de Dios y sobre un tema que quizás pasa de largo, sobre el sudario de Jesús. Sí, el sudario de Jesús. No ese que se reza, Padre nuestro que estás en los cielos. No, el sudario de Jesús. Esto está en el libro de Juan, capítulo 20, verso 7. Juan 20, verso 7, dice así: y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con las envolturas de lino, sino enrollado en un lugar aparte. Sígame. Había un sudario. El sudario era lo que se lo colocaba a los muertos en el rostro. Se llama sudario. Un paño, una tela. Ese es un sudario. Dice la versión castellana que el sudario que había envuelto la cabeza de Jesús no estaba por el suelo con los lienzos, sino estaba aparte, doblado en un sitio especial. La versión MN dice: y el sudario con que le habían envuelto la cabeza a Jesús no estaba en el suelo con los lienzos, sino estaba doblado en un lugar aparte. Mire qué interesante. El sudario de Jesús. Esta es la voluntad de Dios. La versión K2 dice: también la tela. Recuerde que el sudario es la tela, porque se le colocaba a los muertos la tela, el sudario. La tela dice que había estado alrededor de la cabeza de Jesús. Estaba en un lugar separado y doblado. Entonces el sudario, que representa lo que tenía Jesús, estaba doblado. Alguien lo puso aparte. Alguien lo puso aparte. Si vemos, es interesante, si vemos la historia, recuerde que cuando María Magdalena va a ver al sepulcro, encontró la piedra removida.
Y cuando encontró la piedra removida, corrió y le avisó a Pedro y a Juan. Pedro y Juan empiezan a correr. Y el discípulo amado corre. Y corre más que Pedro. Y cuando llega al sepulcro, Juan ve el sepulcro y mira, pero no entra. Entonces, después que venía corriendo Pedro, pasa y entra al sepulcro. Y él vio el sudario que estaba aparte. Mire qué interesante, hermano, que hay una bonita enseñanza, una bonita revelación. El sudario que estaba en la cabeza de Jesús estaba enrollado en un lugar aparte. Alguien lo puso aparte. Alguien quería que alguien viera ese sudario porque estaba aparte del resto de las sábanas. Estaba en un lugar, dice, aparte y enrollado. Le voy a leer la historia. ¿Qué representa el sudario en el pueblo judío? Escuche esto. Con esto termino. Escuche. En el pueblo de Israel, cuando el siervo, esta es la representación del siervo y el maestro. Recuerde que el sudario de Jesús estaba enrollado aparte. Alguien lo puso aparte para que lo vieran. Y vamos a ver por qué estaba aparte. En los tiempos hebreos, el maestro y el siervo. El maestro, cuando se sentaba a la mesa, el siervo tenía que arreglar la mesa, decorarla, y el criado prestaba atención para que luego podía hacer o entrar a donde estaba su maestro. Así el siervo honraba al maestro. Cuando el maestro terminaba de comer, escuche esto, se levantaba de la mesa, se limpiaba los dedos, la boca, la barba, y hacía un nudo en la servilleta, o en el paño, o en la tela, o en el sudario, y lo dejaba aparte en la mesa. Lo digo de nuevo. Cuando el maestro terminaba de comer, hacía un nudo en la servilleta y lo dejaba en la mesa. Y eso significaba: he terminado. O sea, el siervo sabía que terminó de comer, sabía que tenía que recoger la mesa porque ya todo estaba listo y ya el maestro tenía que irse. Eso representaba el paño, la tela, el sudario, la servilleta con un nudo en la mesa. El sudario de Jesús estaba al lado, enrollado. Termino con esto. El sudario de Jesús estaba aparte, enrollado. Mire ahora, cuando el siervo veía al maestro, lo que hacía, el maestro tomaba el paño, la tela o el sudario o la servilleta y la enrollaba y la dejaba en un lugar aparte. Y el siervo no se podía acercar. ¿Por qué? Porque el tomar la tela doblada, no con el nudo significa terminé de comer, me voy. Pero el sudario, el paño, la tela doblada y dejada en la mesa aparte, significaba: no he terminado, volveré. No he terminado, volveré. Por eso que el sudario de Jesús no estaba tirado en el suelo, estaba doblado en un lugar aparte, porque Jesús nos estaba diciendo: no he terminado, volveré. Wow, tremendo, hermano. Cuando entendí este tema, hermano, anduve muchas semanas así como en otra, hermano, porque como tanta importancia que dio Jesús aún en su muerte, que Él toma el sudario y lo toma en un lugar aparte para enseñarnos que todavía no ha terminado, para enseñarnos que Él va a volver. Por eso la voluntad de Dios, Maranata,
La voluntad de Dios es que Él va a volver. Por eso, iglesia, sigamos adelante, avancemos, prediquemos, evangelicemos. Si no se puede salir a la calle, las redes sociales, llenen las redes sociales de palabras con un mensaje de esperanza, con un mensaje de bendición, con un mensaje de revelación. Alguien lo va a oír, alguien va a escuchar esa palabra, alguien Dios lo va a tocar. ¿Por qué? Porque Dios está diciendo: pronto volveré. Predica, habla, enseña. Vamos, predica, vamos, habla, porque pronto volveré. Cristo viene pronto. Maranata, Él volverá. Él volverá. Amén. No entiendo cómo, siendo un pecador, fuiste a la cruz por mí. Lo entregaste todo, no te reservaste nada. Conociendo la maldad que había en mí y todos mis errores, no me despreciaste, sino que me abrazaste. Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús. Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús. Jesús.
tonight.